Buenas tardes. Vamos hoy con nuestra novena sesión del ciclo de Política Pública y Teoría del Cambio. Los temas que vamos a trabajar hoy básicamente son los componentes del ciclo de Política Pública, que arranca con demanda social, agenda política, evaluación de alternativas, formulación, implementación y evaluación. Entonces, miremos cómo es esta secuencia del ciclo de política pública. Vamos luego a mirar el desarrollo y la formulación. Tengamos en cuenta, este componente es un componente que va a ser fundamental en el trabajo de desarrollo rural que ustedes van a ejercer, porque muchos de ustedes, o en algún momento, todos ustedes van a tener algún tipo de relación con la gestión de programas o inversiones o proyectos que están en el ámbito de lo público. Y lo público funciona a través fundamentalmente de la política pública. La política pública es el mecanismo a través del cual el Estado ejerce sus responsabilidades, ejerce y desarrolla sus tareas, hace sus inversiones y se relaciona en general con la población. Entonces, la política pública tiene una naturaleza, tiene una lógica, tiene unos componentes y está normado, está determinado por las constituciones de los países, las leyes, los decretos, los protocolos, los reglamentos, los lineamientos de ejecución. Y la política es todo un ejercicio de racionalización de la relación entre la realidad, sus condiciones y el actuar del Estado. Luego, el juego de las políticas públicas es un juego bastante especializado, con bastantes desafíos que vamos a simplificar mucho en esta sesión, pero vamos a tratar de que ustedes tengan un panorama completo de lo que significa la política pública y sus implicaciones. Vamos a tratar de relacionarlo siempre con el desarrollo rural y con las necesidades de nuestros territorios rurales. Entonces, vamos a arrancar, vamos a mirar el ciclo en general y luego nos vamos a centrar, a detener en cada uno de esos componentes del ciclo. Entonces, el ciclo de política pública inicia con una demanda social, es decir, con una necesidad, con un requerimiento que hay en la sociedad. ¿Por qué? Porque existe algún problema o una aspiración o un proyecto de territorio, de sociedad, alguna cosa que quiere la sociedad y quiere que el Estado en su representación desarrolle un proceso que conduzca a dar una solución a esa demanda social, a esa necesidad. Una vez se manifiesta esa demanda, hay un proceso que es un proceso de carácter extraordinariamente político, que significa incorporar dentro de la agenda política del Estado esa demanda social. Las demandas sociales están todas allí, o sea, realmente hay todo un conjunto de necesidades, de situaciones, de comportamientos, de actitudes, de proyectos que siempre están allí, pero no siempre logran estar en un nivel de agenda política que le dé prioridad, que se le asigne, prioridad que se traduce finalmente, que se asignen recursos y que se asigne se disponga del aparato estatal para que aborde esa demanda social. Entonces, ese es el segundo paso del ciclo de política pública, que vamos a ver qué componentes tiene y más o menos cómo se desarrolla. Una vez agendado en cualquier nivel de prioridad que corresponda, el siguiente paso corresponde con la evaluación y selección de alternativas de política para implementar una solución o atender esa demanda social. Siempre existirán, y esto tengan ustedes en cuenta y sobre todo sean siempre insistentes en que no hay una única forma. Hay muchas formas y no hay una fórmula mágica ni una forma absolutamente garantizada. Hay distintas formas de hacer la política pública. Y por eso es muy importante tener la posibilidad de que frente a una demanda y de acuerdo con una prioridad de política pública, podamos mirar alternativas y vamos a ver qué tipo de mecanismos se utilizan
utilizan para ver esas alternativas de política pública. Una vez se identifica cuál es el tipo de política pública que se va a implementar, viene la formulación de la política, que es el momento de la verdad, donde tenemos ya que armar en detalle todos los componentes de esa política. Es el gran desafío, es un gran desafío que tenemos y en el cual ustedes van a tener un papel fundamental. Realmente se están formando para eso, están adquiriendo esa visión global de lo que significa el desarrollo rural para hacer esa formulación de política pública. Ahí vamos a ver entonces cuáles son los procesos, componentes, estrategias, herramientas que nos permiten hacer esa formulación de política. Ahí va a intervenir la teoría de cambio. Y vamos a ver cuáles son sus componentes y mecanismos. Una vez formulada la política, viene el gran desafío de la implementación. Y la implementación es la realidad de la política, pues cuando se pone en marcha, cuando se hacen las inversiones, se convoca a la gente, se hacen los planes de participación, se hace todo el camino, digamos, de ya desarrollar efectivamente la política. En el transcurso de la implementación, pero sobre todo posterior a la implementación, viene la evaluación y el seguimiento, que son los procesos que el Estado tiene que hacer y seguir, también la sociedad a través de sus procesos de control social y el estado de rendición de cuentas hace procesos de evaluación que cierran el ciclo de la política pública. Este ciclo es un ciclo permanente, es un proceso permanente de construcción que arranca con una demanda social y termina con una evaluación de si lo que hicimos afectó esa demanda social, es decir, si logramos alcanzar objetivos de política pública. Bien, vamos entonces a arrancar con la identificación de la demanda social. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar, la verdad no me voy a detener, están todos los conceptos, cada uno de los conceptos de este ciclo de política pública. Hay una conceptualización sencilla de cada uno de estos elementos que acabamos de ver en el ciclo de la política pública: la demanda, la agenda, la evaluación de alternativas, la formulación, la implementación y la evaluación. Bien, vamos con la demanda social. Entonces, la demanda social se origina o parte de una necesidad, o como decía yo, un proyecto que tiene la sociedad. Y el primer punto es lograr identificar identificarlo como un problema en el sentido de que es un desafío que requiere una acción. Como siempre hemos dicho en la investigación, y ustedes lo han visto a lo largo de toda su formación profesional, el primer paso a tener una solución es ser capaz de formular el problema, formular cuál es la necesidad, cuáles son las alternativas, cuál es el mecanismo, cuál es el rollo. Y esta es una tarea que tiene un sentido, digamos, de precisión. Como son problemas sociales, es necesario encontrar mecanismos de discusión, de interacción con la sociedad para poder identificar efectivamente ese problema. Puede ser un problema productivo, puede ser un problema ambiental, puede ser un problema social, puede ser un problema político, un problema de seguridad, un problema de desarrollo. Y ojo que la palabra problema en este contexto no significa necesariamente algo malo. Podríamos usarlo como alternativamente la palabra desafío, pero que en términos de un proceso, digamos, de investigación siempre es la definición del problema, que significa formular los elementos, la situación, etcétera, que nos conduce a la posibilidad de hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico ya es una tarea técnica, es una tarea que me permite ver, identificar las causalidades y dimensiones críticas que hay dentro del problema.
Aquí es muy importante la información, es muy importante el análisis, es muy importante ver la historia, sistematizar la información, lograr dimensionar, si se quiere, por ejemplo, hacer un proceso de generación de empleo, por decirlo cualquier cosa. O sea, queremos ampliar la oferta de empleo en nuestro territorio y entonces tenemos que hacer un diagnóstico, medir cómo está el paro, medir cómo está la cantidad de empleo que se genera, la ocupación, la participación, el desempleo, el subempleo, entender cabalmente el problema con evidencias, con evidencias. Ahí viene, tienen que haber los números, tienen que estar los sistemas de información, tenemos que tener una capacidad para hacer una tarea y un trabajo analítico, investigativo, técnico, que permita realmente darle solidez a esa formulación de demanda que hace que, que se origina en el territorio. A partir de ahí, ya podemos nosotros, teniendo un diagnóstico robusto, comenzar a traer hipótesis de soluciones que están relacionadas con lo que nosotros logramos identificar de las líneas de causalidad, los determinantes, los factores de presión, todo lo que compone realmente una situación problemática, en este caso un desafío de desarrollo, que nos permite y posibilite la intervención y la acción. Esta fase de clarificar la demanda social, que tiene, como les digo, un contenido político importante, porque finalmente es una presión de la sociedad, una demanda, una solicitud, una búsqueda de la sociedad que busca su Estado, que lo representa para poder llevarlo a encontrar una solución. Entonces, esta primera fase es una fase de identificación. El elemento participativo es muy importante porque no solamente aquí es el diagnóstico, es la demanda. Y esto es importante, o sea, porque no todos los problemas que se le pueden ocurrir, por ejemplo, a un técnico, a un funcionario o a un político, pueden ser demanda social. La demanda social está medida por la demanda social, es decir, es algo que viene de las comunidades y viene de la gente. Y obviamente ahí tenemos que estar nosotros atentos a lograr identificar qué es lo que realmente es prioritario para la gente. Este tema no es sencillo en el sentido de que es más fácil hacer diagnósticos. Es más fácil hacer el diagnóstico de empleo, el diagnóstico de vivienda, el diagnóstico de vías, el diagnóstico de inversión, etcétera. Pero no es tan fácil identificar cuál es la verdadera demanda social, qué es lo que la gente quiere. Porque claro, yo puedo ver, por ejemplo, que puede haber un déficit en el empleo, pero la gente no está preocupada por eso, sino está más preocupada por la seguridad. Lo que quiere es que le atiendan la seguridad. Entonces, esta es una combinación. Este tema de la demanda social, que al final termina en un diagnóstico elaborado técnicamente, tiene un componente de participación donde la idea de este momento es que haya un consenso. Va, el el ideal, porque bien sabemos que no siempre es así. Eh, Muchas veces se impone lo que quiere la burocracia o lo que le interesa al grupo, etc. Pero es muy importante que el diagnóstico no solamente sea un buen diagnóstico, sino que se legitime con los actores del territorio. Es decir, que se logre algún nivel adecuado, nunca será total, pero un nivel adecuado de consenso. Entonces, esta es la primera fase. En este momento, entonces, nosotros tenemos ya identificado un problema real, un problema sentido, un problema que tiene lógica, tiene su razón de ser, y que lo hemos logrado, uno, formular como problema, dos, diagnosticarlo, y tres, prever unas hipótesis de solución de cómo se puede atender esa situación. Hasta aquí entonces tenemos, digamos, como la primera fase de del ciclo de política pública. Decíamos entonces que la segunda tiene que ver con la posibilidad de agendar el problema o tema, o sea, para decir que no quitarle ese sentido negativo a la palabra problema,
dentro de la política pública. ¿Y esto qué significa? Pues significa que nosotros nos vamos a enfrentar a un anidamiento jerárquico de las prioridades de política pública, que tienen mucho que ver con las orientaciones ideológicas, políticas y balances de poder que tenemos en el Estado. Entonces, si nosotros tenemos un gobierno en el cual su base ideológica es, digamos, de extrema derecha, que privilegia los procesos más de mercado, privilegia más la economía, la competitividad como elemento fundamental del motor de desarrollo, que privilegia la generación de riqueza, que puede jalonar, según su creencia, puede jalonar el desarrollo, que cree, o sea, tiene planteamientos que plantean que el Estado debe intervenir menos, debe intervenir, etcétera. O si estamos en un gobierno de una tendencia socialdemócrata o socialista que plantea alternativas diferentes, donde le parece, por ejemplo, que el mercado debe ser controlado, regulado, que el concepto de bienestar debe estar por encima de todo el resto, que las necesidades son derechos y no logros. Esas diferencias de percepción, esas diferencias de visión, las van a encontrar ustedes en todos lados. A nivel nacional se puede alternar, en el caso de España, el PSOE y el PP, una visión más socialdemócrata de estado de bienestar y una visión más de mercado. Y en nuestros países habrá muchas alternativas y obviamente esto se va radicalizando, lo comentábamos con las estructuras políticas de cómo se va moviendo. Pero entonces significa que cada estado, cada momento del estado tiene unas prioridades. Entonces, un problema como que hemos detectado, una demanda social que hemos detectado, puede estar ahí, pero sin una alta prioridad política. Entonces, a un gobierno en cualquier nivel, desde el nivel local hasta el nivel nacional, le interesará más o menos atender una demanda social. Entonces, comprender cabalmente cuáles son las prioridades del Estado en el momento determinado es clave, porque en la medida en que uno logre alinearse con esas prioridades, va a tener más posibilidad de agendar la demanda social que uno quiere impulsar. Esa alineación que nosotros necesitamos encontrar con esas prioridades tiene elementos macro y tiene elementos sectoriales, o sea, tiene elementos de gran ideología, de las grandes cosas, de los grandes comportamientos, de las grandes visiones generales, pero tiene elementos sectoriales concretos. En un momento determinado, el Estado puede estar privilegiando a la agroindustria y a los grandes conglomerados como jalonadores de la economía, o en otro momento puede estar priorizando la pequeña agricultura, las cooperativas, etc. En ese sentido, nosotros tenemos que alinearnos a lo que en ese momento el Estado esté impulsando. No significa, entre otras cosas, aquí hago una salvedad, que nosotros seamos neutros, o sea, que nosotros no creamos en nada y nos acomodemos a todo, sino que esas prioridades de política pública no están determinadas por el voluntarismo de la gente, sino que son procesos. En este momento España tiene un gobierno socialista y eso marca la agenda política. Y la verdad es que yo, hablando de desarrollo rural, yo no puedo llegar, yo no creo en la agenda socialista, yo soy más de derecha, entonces yo no voy a trabajar, pero no tiene sentido. Porque en el fondo partimos de la idea de que todos tienen como objetivo el bienestar y el desarrollo. Todo el mundo está de acuerdo, o sea, la verdad,
pueden hacer el ejercicio que quieran, y a uno que le ha tocado recorrer países, recorrer, y ya a esta edad ha pasado por muchos ciclos de política diferente. Todos están de acuerdo en que no quieren que haya pobreza, en que quieren que haya paz, en que el medio ambiente sea sano, en que haya todos. En lo que se diferencian es en cómo llegar allá, cómo lograrlo. El trabajo nuestro cuando hagamos desarrollo rural y estemos con comunidades o con Estado trabajando es lograr alinearnos con las estrategias de política y hacer todo lo mejor posible. Luego viene un tema que es conciliar los intereses. Y es un proceso en el cual nos vamos a encontrar con que en un territorio va a haber distintas opiniones sobre distintas prioridades de demanda social. Entonces, ahí tenemos nosotros que acudir a procesos de concertación, de negociación. Estos se vuelven conflictos de intereses legítimos o conflictos de intereses, unos quieren hacerlo por un lado, otros por el otro, y tenemos que lograr conciliar esas prioridades de agenda de política pública para lograr finalmente acuerdos que soporten la prioridad de la política que nosotros queremos emprender. Un tema muy importante en la política pública es que no solamente necesitamos que la política sea buena, sino que tenga prioridad política. Lo que muchas veces se llaman voluntad política. Entonces dicen, no, aquí todo estaba bien, pero no hubo voluntad política de la institucionalidad, del ministro, del presidente, del alcalde, del prefecto, para sacarlo adelante, para ponerlo realmente en operación, en gestión y que funcione. Este proceso entonces, que implica conocer bien cuáles son las prioridades de política pública que están predominando, que han sido, entre otras, democráticamente elegidas. O sea, ellos llegaron porque ganaron una elección, y ganar la elección significa que una mayoría los votó, y entonces tienen, digamos, la legitimidad de tratar de sacar adelante sus visiones. Y luego tenemos nosotros que hacer un proceso que nos conduzca a llegar finalmente a un acuerdo. Y un acuerdo que nos da entonces la prioridad. Cuando nosotros ya tenemos identificada la demanda, la tenemos, ya la entendemos cuáles son, qué es lo que causa el desempleo, qué es lo que causa o cuáles son las posibilidades de que un proyecto turístico rural tenga éxito. Eso ya lo entendemos porque lo hemos medido, porque hemos hecho un diagnóstico. Y ahora entendemos cómo ese tema, el caso del turismo rural, por ejemplo, se alinea con las políticas predominantes que hay en el Estado y que hay dentro de la agenda. Nosotros ya podemos tener un consenso con los actores que nos permite soportar lo que viene del ciclo de política pública. Entonces, el siguiente paso, ya en este momento tenemos una demanda identificada, un problema organizado, sistematizado, un diagnóstico realizado, unas hipótesis de alternativas de solución, y hemos transitado el paso de carácter político que nos ubica en cuáles son las estrategias generales. Ahora, esto no es tan complicado porque realmente todos los gobiernos tienen un plan de gobierno. Llegan con una propuesta política y tienen un plan de gobierno. Uno lo que tiene que ser es aplicado y entender realmente por dónde van las cosas. Hay un statu quo en políticas de Estado que siempre están ahí, y hay otras de gobierno que varían según el tinte de quien esté ahí. Eso lo tenemos que tener claro para saber cuál es la prioridad. Una vez entonces tenemos la prioridad, vamos al siguiente paso, que es evaluar las alternativas de política pública. Entonces, decía yo que para cada problema hay varias alternativas de política pública. Es decir, hay muchas opciones a través de las cuales yo puedo solucionar una demanda social. Y ese es realmente mi desafío. ¿Cómo logro yo tener la capacidad de decidir cuál de las alternativas es
es la mejor. Y ojo que aquí el tema de la evaluación, este es un vacío, es un problema gigantesco que tenemos en nuestros países, porque muchas veces prima el olfato del político, el olfato del funcionario o la presión de un grupo, etcétera, y se saltan tareas de evaluación. Entonces, nosotros tenemos, cada política pública tiene una, un objetivo de llegar a la solución del problema con unos alcances, con unas metas, con unas posibilidades. Entonces, yo tengo dos grandes opciones en el marco de lo que llamamos la evaluación social de política pública y que básicamente me permite como dos grandes alternativas. Aquí se va a pasar muy rápidamente, pero son dos grandes opciones de alternativas. Hay ciertas políticas que yo puedo hacer un análisis económico muy preciso de costo-beneficio. Es decir, que yo puedo ver, eh, calcular el costo fiscal, el costo humano, el costo institucional o el costo político de una intervención con respecto a lo que yo voy a lograr. Entonces, yo voy a invertir, si lo pongo en términos muy monetarios, voy a invertir 1.000.000 de euros para obtener o para generar 200 empleos. Claro, puede haber otra alternativa política que con ese mismo 1.000.000 de euros yo puedo generar 10.000 empleos. Claro, entonces uno miraría, bueno, pero ¿cuál es la calidad de un empleo versus el otro empleo, etcétera? Y puedo entonces hacer una relación calculando la relación, lo que me cuesta con el beneficio que obtengo. Y son el tipo de evaluación social costo-beneficio. Realmente prácticamente a todas las políticas uno puede hacerle análisis de costo-beneficio, sobre todo las que son de carácter productivo, las que son de desarrollo social, etc. Y es una práctica, y las herramientas que hay, yo no sé si ustedes a lo largo de la maestría van a tener algo de este componente de evaluación costo-beneficio o costo-eficiencia, pero realmente no es una cosa extraordinariamente compleja o difícil. Pero quiero insistir es en la lógica que yo puedo evaluar. Y aquí hago un llamado, o sea, uno de los pecados que yo he visto en la vida es que la gente se enamora de las políticas. Siempre aparece alguien que le dice, bueno, cuando uno está en un cargo, digamos, de responsabilidad en el sector público, se le hace una fila de gente que viene con ideas. Todo, la idea maravillosa. Mira, es que lo que tenemos que hacer es comprar unos tractores para hacer un banco de maquinaria, que no sé qué, que eso es lo que va a solucionar. Otro dice, no, es que hay el crédito, no sé qué. Es muy difícil saber cuál es la adecuada si uno no hace una evaluación costo-beneficio. La evaluación costo-eficiencia básicamente se aplica cuando no es posible hacer la monetización o la estimación económica de esa relación costo-beneficio. Entonces, en el costo-eficiencia realmente lo que uno puede hacer es comparar distintas alternativas y los resultados que han dado. Entonces, uno puede mirar qué tan eficiente fue una política por los resultados que se obtuvieron. No necesariamente por un cálculo económico, sino por la efectividad. Por ejemplo, ahora está de moda, hay una discusión muy grande con respecto a las políticas de manejo del narcotráfico. Y las evaluaciones costo-eficiencia que se están haciendo en este momento demuestran a total certeza que han sido políticas radicalmente fracasadas. Es decir, políticas que no han funcionado para nada. Es decir, han sido costo, eficiencia ineficientes porque no han logrado los resultados obtenidos. Esta evaluación social de políticas que con costo-beneficio o costo-eficiencia nos permiten tener la posibilidad de seleccionar alternativas.
Es decir, de al final quedarme con 3 alternativas y decir, ok, entre estas 3 alternativas voy a escoger esta, que es la de mayor costo-eficiencia, la mayor costo-beneficio, o es la que mejor se ajusta, porque no solamente el costo-eficiencia y costo-beneficio determina, sino hay otras variables que también pueden determinar, como por ejemplo la trayectoria y continuidad. Hay muchas políticas que pueden no ser exactamente la de mejor costo, efectividad y costo eficiencia, pero que ha tenido una trayectoria que vale la pena mantenerla porque hay un aprendizaje, etcétera. Hay una serie de condiciones. Pero el asunto, el punto concreto es la posibilidad de seleccionar alternativas a partir de una evaluación social, costo-beneficio, costo-eficiencia, para saber qué alternativa, por cuál alternativa voy a optar. Esta evaluación es la base que me va a permitir a mí formular la política, es decir, insertarla dentro de una política, digamos, de una política estructural de desarrollo social, económica, productiva, etc. Entonces, la estructura que me da a mí la evaluación social me permite avanzar y tener los elementos con los cuales voy a formular la política que voy a implementar realmente. En este análisis aparece entonces un punto fundamental, y es que a partir de la evaluación que yo hago y de los análisis de alternativas, yo tengo la asignación presupuestal que es antes de la política. Porque yo en política pública tengo que tener una estimación de cuántos recursos dispongo. Y ese es un tema fundamental. O sea, entonces a mí me asignan un cupo o me asignan un valor con el cual yo voy a poder armar mi política. Sin tener esa asignación presupuestal, pues yo no puedo armar una política, podría armar cualquier cosa, pero si no tengo claridad de cuántos recursos tengo, por cuánto tiempo, con qué periodicidad, pues la formulación de la política se va a trabajar. Pero estos elementos de evaluación y los elementos de insertarlo dentro del marco general de política pública, que es la que determina y reparte el presupuesto, yo no podría entrar a la formulación. Entonces, esta fase de evaluación de alternativas implica definir alternativas para la solución del problema, que ya lo tengo bien identificado y tiene una prioridad. Mirar esas alternativas, cuál es la que es más eficiente socialmente y establecer cuál es el presupuesto que se le va a asignar a esa política. Ya con esto tengo los elementos para entrar realmente a fondo en cómo voy a estructurar esa política pública, que es la siguiente fase, que es la formulación de la política pública. Y aquí vamos a tocar un tema que es el de la teoría de cambio. Formular la política significa el juego que hay es yo como Estado, yo como gobierno, o bueno, a la larga como comunidad que también puedo hacer estrategias de desarrollo comunitario, pero en general el gobierno. Voy a hacer una intervención y esa intervención me tiene que dar un resultado que responda a esa demanda social que yo identifique. Entonces, las metodologías, hay distintas metodologías. Yo quiero tocar la de teoría de cambio, que es la más integral y realmente la que se ha ido posicionando como digamos, la bandera en la formulación de políticas, pero que ustedes luego van a ver que es aplicable a hay otros modelos, o sea, el modelo de marco lógico y hay otras fórmulas Pero vamos a ver teoría de cambio que contiene todos los elementos necesarios para hacer una buena formulación de política pública. Entonces, aquí hay una definición de teoría de cambio que básicamente es un proceso para planificar,
y se basa en el enfoque sistémico de que tanto hemos hablado nosotros, permite estructurar una lógica, como vamos a ver, bastante práctica y bastante útil para la formulación ya de los elementos constitutivos de la política pública. Ahí les dejo la definición. Tiene la política, la teoría de cambio, una serie de componentes, arrancando por los impactos que yo quiero lograr, que están ligados a la demanda social. Al final yo puedo hacer mil cosas, pero quiero solucionar, o sea, no puedo hacer nada que no solucione esa demanda social. Y esa demanda social es algo que está allá, que está en el territorio, está allá. Entonces, vamos a ver que hay un primer componente, es entender cabalmente que nosotros necesitamos generar un impacto que contribuye a la solución de esa demanda social. Para lograr ese impacto, yo necesito hacer unas transformaciones, intervenir para que haya unas transformaciones que induzcan ese impacto, que ahora vamos a ver en detalle qué significan estas transformaciones y qué son los resultados intermedios. Aquí hay un tema importante que es necesario destacar, y es que la demanda social no la soluciona el Estado. La demanda social la soluciona la sociedad. La sociedad, o sea, el Estado tiene una parte importante, pero no es más importante que el resto de la sociedad. ¿A qué me refiero? No es más importante que todas las empresas, que todos los trabajadores, que todas las comunidades, que todas las familias, que todas las organizaciones de las que hablábamos en la sesión anterior, que no son Estado. El desarrollo y la solución de las demandas sociales la hacen en conjunto. O sea, la actuación de todos ellos son los que determinan la solución de la demanda social. El Estado no puede solucionar, o sea, podríamos hablar de otros modelos, pero en nuestros estados no tienen cómo solucionar directamente los problemas. Lo que nosotros vamos a hacer es impulsar que se den unas transformaciones. Por ejemplo, que haya más empresas que generen empleo. ¿Para qué? Para que se solucione el problema de calidad de vida de la población. Yo no puedo solucionar la calidad de vida. Tampoco puedo generar el empleo. Pero sí puedo inducir que haya unas transformaciones que haga que las empresas generen más empleo. Entonces, mi resultado intermedio es que la empresa genere más empleo y mi resultado final es que haya mejor calidad de vida. Pero como les digo, realmente el Estado hace que se haga. El Estado no puede hacer todo. Ahora, esto es la teoría, porque nosotros tenemos estados que creen estar haciendo todo. Y entonces andan por ahí sustituyendo al resto. Entonces, metiéndose a hacer cosas que debería hacer la sociedad en su conjunto. Para que nosotros logremos esos resultados intermedios, entonces vamos a tener programas, acciones, proyectos, intervenciones, que eso sí es lo que nosotros podemos hacer como Estado. Yo como Estado puedo entonces contratar unos técnicos que vayan a prestarle asistencia a unos productores para que esos productores generen una transformación y esa transformación me genere el impacto que significa atender la demanda social que se ha generado. Para lograr esos programas y esos proyectos y esos insumos, pues yo tengo unos recursos, que son los recursos que me asignan. Entonces yo tengo recursos institucionales, tengo recursos legales, humanos, financieros, técnicos, que es con los cuales yo puedo hacer la política. Entonces tengo un recurso que es una institucionalidad con unos expertos que pueden hacer regulación y control, por ejemplo, de la calidad del agua, y entonces puedo hacer un programa de calidad del agua que va a condicionar a que las empresas tengan que transformar su forma de gestionar el recurso hídrico y eso me genera un bienestar ambiental. Entonces, esta secuencia la podemos ver en este gráfico, que nos sintetiza, digamos, el proceso. Voy a regresar a esta ahora.
y esta también, pero quiero ver el gráfico de cómo opera esto. Entonces, hemos dicho que los objetivos últimos e impactos son el resultado que queremos tener al final. Entonces, los grandes logros, aquí en este ejemplo que estoy poniendo, son justicia económica, justicia social, justicia ambiental, paz. Son las grandes metas que están contenidas en esa demanda social. Entonces, esas grandes metas las tengo que tener claras. Y realmente, en este ejemplo yo digo, en el territorio, yo quiero que el resultado final es que haya un cambio, una inflexión positiva en las tendencias de los factores que favorecen o impiden alcanzar el desarrollo sostenible. Eso es lo que yo quiero lograr al final, de que ese desarrollo sostenible se traduzca en esa justicia económica, social, ambiental y la paz. Eh, Esa es nuestra gran meta. Pero para yo lograr eso, yo tengo que generar esas transformaciones de las que hablaba, que en nuestro caso significa, este es un ejemplo, o sea, pues ya en esta casilla puedo poner muchos tipos de transformaciones según haya hecho, según tenga la definición de los modelos de política. Una reconversión hacia un modelo económico basado en la consolidación de sistemas territoriales de producción, como los sistemas que vimos, basados en economía verde, con alta productividad, sostenibilidad ambiental, máximas externalidades sociales, como hemos dicho, y la inclusión de una gran base de productores. Estas son las transformaciones, porque en sí mismo tener un sistema de producción dinámico no es un resultado, o sea, no hay gran cosa. Realmente lo que yo quiero es que eso me genere la justicia social o la justicia económica o la paz. Entonces, estas transformaciones, que son los resultados intermedios, son la forma como yo incido en el comportamiento de la economía, de la sociedad, de la política, de la institucionalidad, para que me garantice que logro tener esos objetivos últimos. Pero fijémonos que estos procesos de transformación intermedios, estos resultados intermedios, no los hago yo como Estado, los hace la sociedad. Yo quiero, por ejemplo, que tengamos una economía más productiva, pero ¿de quién depende que sea productiva? Lo habíamos visto, de los emprendedores que pueden introducir en su actividad económica mayor eficiencia y hay mayor productividad. ¿O de quién depende que haya más empleo? Pues de las empresas que contratan a más gente con mayor calidad de empleo. Es decir, yo dependo para lograr esos objetivos de desarrollo que la sociedad se mueva en la dirección que yo pretendo que se mueva, a ser más productiva, a ser más eficiente, a ser más sostenible, a tener más resiliencia, etc. Pero para que esas transformaciones se den, entonces yo tengo mis programas y ahí está mi verdadera tarea. Mi verdadera tarea es tener productos con los cuales yo pueda transformar la forma como las empresas, los actores sociales, las instituciones actúan. Yo voy a actuar a través de ellos, pero con unos instrumentos. Y entonces, los instrumentos de que yo dispongo son gigantescos. Yo tengo, el Estado tiene la posibilidad de hacer varias cosas. Un primer instrumento que tiene el Estado es tener un discurso, tener una motivación, jalonar a la sociedad hacia algún lado con un discurso, con una bandera política, una bandera de gestión, de trabajo, vamos hacia tal lado. Es, digamos, como su primer eh, elemento, digamos, con el contribuye.
¿Convencerá? ¿No convencerá? Si convence, moviliza y genera acción colectiva y genera motivaciones y genera confianza. Entonces la gente, si confía en el proyecto político, invierte, si no confía, entonces no invierte, etc. Luego, el Estado tiene la posibilidad de generar instituciones. Instituciones que regulan, instituciones que impulsan, instituciones que protegen, instituciones que orientan, etcétera, que ese es el segundo papel del Estado. El tercer papel del Estado es proveer bienes públicos. Los bienes públicos esenciales que no lo va a hacer el mercado. Entonces, provee seguridad, provee conocimiento, educación, salud, medio ambiente, vías, etcétera. Todo esto que beneficia a todos, que son los bienes públicos, son posibilidades que también tiene el Estado. El Estado también puede intervenir en la economía, puede subsidiar, puede estatizar una determinada actividad económica o puede manejar la macroeconomía, determinar eh, eh, los temas tributarios, el manejo monetario, etc. Esos son los instrumentos. Entonces, aquí en nuestro caso, estamos hablando de que lo que es fundamental es que seamos capaces de tener la posibilidad de hacer un uso óptimo de los instrumentos de política de que disponemos. Normalmente, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene instrumentos para la parte tecnológica, la parte financiera, la parte comercial, la gestión de suelos, la gestión de recursos, el ordenamiento ambiental, etcétera, tienen el instrumental. Y ese instrumental se convierte como en una canasta. Y esa canasta, manejar esa canasta, me determina a mí un modelo de intervención. Entonces, lo que yo defino es un modelo de intervención. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo voy a combinar los distintos componentes y elementos que tengo? Por ejemplo, entonces, mi modelo de intervención tiene que tener unos criterios. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, yo digo, mi modelo de intervención va a ser territorial. O sea, no voy a actuar por grupo social ni por sector económico, sino lo va a hacer territorial. En mi caso, en el ejemplo para desarrollo rural y con enfoque territorial, es la lógica fundamental. Voy a actuar sobre el territorio. Voy a hacer énfasis en la productividad porque se acuerdan que lo que habíamos visto nosotros en el modelo económico de los territorios, la productividad es lo esencial. Entonces, mi modelo de intervención se va a concentrar en la productividad. No voy a ser asistencial ni rentístico, ¿qué significa eso? Que no voy a caer en los dos grandes pecados que tiene la política pública y es dar limosna, que eso lo hacen para pobres y para ricos. Para pobres se llama asistencial y para ricos se llama rentístico. Esas transferencias privadas que se dan en subsidios muchas veces injustificados, no lo voy a hacer. Me voy a basar en bienes públicos, con una canasta integral de bienes públicos y con una sinergia grande de instrumentos. Eso es lo que yo propongo en este ejemplo de un modelo de intervención. Hay otros modelos de intervención que son puramente, por ejemplo, crédito. Entonces voy a montar un sistema de crédito que jalone todos los componentes, estructuras, etcétera. Esa es otra alternativa de modelo de intervención. Entonces, fíjense que en la composición de mi política pública, yo tengo un modelo de intervención que es una combinatoria de instrumentos de los que dispongo. Entonces, pongo un ejemplo clásico que es el tema de hacer más eficiente el uso del suelo. Entonces, una de las grandes ineficiencias del uso del suelo está en una concentración improductiva del suelo, es decir, suelos con alto potencial productivo, pero que están concentrados en un manejo que pues, no es un manejo óptimo, ya sea por ganadería extensiva o sea simple y llanamente porque se tiene para la especulación financiera o para otro tipo de destinos, y la solución ahí es una reforma agraria. Reforma agraria que hemos hecho en todos los lados. España ha hecho reforma agraria, Europa ha hecho reforma agraria, América Latina ha intentado y en muchos lados ha avanzado en reforma agraria. Pero la reforma agraria, ¿qué significa repartir tierra? No sirve de nada
Si a ese repartir tierra yo no le genero otro conjunto de instrumentos para armar mi canasta de instrumentos de intervención en un modelo de intervención donde yo doy tierra con asistencia técnica, con crédito y con unas estrategias de comercialización. Listo, ese es mi paquete, ese es mi modelo de intervención. Y así armaremos distintos modelos de intervención. Y ese es el juego de la política pública, armar esos modelos de intervención que me permitan ser eficiente. Y finalmente, como decíamos, para lograr alimentar esos instrumentos de intervención, yo tengo unos recursos que me asignan. Entonces tengo unas normas que me permiten hacer esto o aquello. Tengo unas organizaciones con las cuales trabajar, donde hay unos funcionarios, donde hay unos procesos, etc. Tengo un presupuesto asignado y tengo una política pública que engloba todo esto. Es decir, con ese instrumental debajo del brazo yo me voy a hacer la política pública del desarrollo. Fíjense ustedes que entonces esta secuencia, que es una secuencia lógica, donde al final, pues yo con unos recursos que me asignan, voy a hacer una intervención allá en la realidad para que esa realidad se mueva y ese movimiento me permita encontrar el impacto final. Claro, esto está muy bonito, pero esto es un desafío enorme, porque resulta que yo tengo que tener claridad de cómo los recursos me generan productos, cómo los productos me generan resultados y cómo los resultados me generan impactos. Y ahí es donde entra en el proceso de formulación de política pública el proceso de planeación. La planeación es uno de los procesos de la cibernética organizacional del Estado que me permite concebir, armar, pensar, estructurar, consolidar y poner en práctica algo. Y en el modelo de teoría de cambio, entonces me dice que yo tengo que hacer una planeación estratégica. La planeación estratégica es digamos, como el máximo que me dice, si yo impulso el sector agroexportador, tengo la posibilidad de lograr la justicia social. Esa es una afirmación fuerte, pues la planeación estratégica es la que me permite manejar modelos que me muestran si eso es cierto o no, que me permiten ver, o mejor, la expresión es, ¿cómo hacer que eso sea cierto? Esa es la planeación estratégica. Y esa planeación estratégica se soporta en el conocimiento que tenemos de la evaluación de impacto. Si nosotros hacemos evaluación de impacto en el ciclo de la política pública, si hemos hecho evaluación de impacto, tenemos los elementos para hacer una buena planeación estratégica. Entonces, pongo un ejemplo. Hay una discusión que es típica en el mundo de la política pública sobre el tema del empleo. Y es que en el proceso de la liberalización de la economía, en el neoliberalismo, se avanzó muchísimo en la desregulación del mercado laboral, que significa quitar muchas de las protecciones que tenían los trabajadores. El tema de despido, el tema de pago de horas extras, pago dominicales, el tema de vacaciones, el tema con la idea de que eso restringía el empleo porque los empresarios les resultaba muy costoso el trabajador, entonces iban a generar menos empleo. Y la visión alternativa, que es, no, eso no es cierto, si hay mejores condiciones laborales y no sé qué, la productividad se aumenta y entonces se mejora no sé qué. Esa discusión es una discusión que, claro, es una discusión ideológica allí, pero es una discusión que la planeación estratégica y la evaluación de impacto me permite dilucidar, me permite, que es lo mismo que nosotros veíamos en la evaluación de alternativas, en la evaluación de costo-beneficio, etc. Ahí esa planeación estratégica con su evaluación de impacto me permite tener claridad de que yo pueda decir, vean, yo voy a lograr la paz
haciendo estas transformaciones en lo económico y lo social. Listo, ahí tengo mi planeación estratégica. Para pasar de los productos a los resultados, entonces yo tengo una planeación táctica, en la cual yo digo, si yo meto un instrumento de crédito, me va a aumentar la inversión. ¿Sí? Y listo, ok. Yo tengo que tener de respaldo una evaluación de resultado, es decir, cuánto crédito generó cuánta inversión. Claro, porque si yo doy un crédito, la gente va a poner el complemento y entonces va a haber más capitalización y va a haber más empleo. Y así con cada uno de los elementos. Esta evaluación táctica pasa de estar seguro que si yo quiero dar extensionismo mandando unos técnicos o quiero hacerlo a través de otro mecanismo, no sé qué, yo voy a lograr las transformaciones. Y esa es la evaluación táctica y la evaluación de resultados la que me soporta esa evaluación táctica. Y finalmente, para mirar la posibilidad de que mis recursos realmente se traduzcan en los productos que yo necesito una evaluación de gestión. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo voy a desarrollar capacidades y voy entonces para desarrollar capacidades a hacer un conjunto de cursos, de talleres, etcétera, y tengo tal recurso, ese recurso lo aplico, atiendo a 500 personas, atiendo a 5.000, etcétera, y ese me permite completar ese puzzle que yo tengo de canasta de mi modelo de intervención. Ahí la evaluación es evaluación de gestión. Ahora, la evaluación de gestión me dice que también utilicé los recursos. O sea, si los apliqué adecuadamente en lo que era, con la mayor eficiencia posible, contratando lo que se contrató de la mejor forma, etcétera. Esta combinación de evaluación operativa, de planeación operativa con evaluación de gestión, de planeación táctica con evaluación de resultados y evaluación de impacto, planeación estratégica con evaluación de impacto, son la combinatoria perfecta que me permite a mí tener seguridad o al menos tener una incertidumbre controlada en la aplicación de las políticas públicas. Y ese tema es crucial. Este tema es crucial. Y esto es lo que aporta la teoría de cambio a la responsabilidad que tenemos nosotros de la formulación de política pública. En este análisis que estamos haciendo de teoría de cambio y de los procesos de planeación y evaluación, aparece un concepto que yo se los quiero dejar como un elemento crucial y se llama el umbral de impacto. ¿Y a qué me refiero? Toda esta lógica de política pública tiene que tener un impacto, algún nivel de impacto. ¿Qué significa? Nosotros en nuestros países, particularmente en América Latina, en España obviamente mucho más, tenemos enormes recursos aplicados al sector rural. Recursos institucionales, políticos, financieros, etc. Pero mucho de eso no cruza un umbral de impacto. Es decir, no hace una transformación que se sostenga. Entonces, dar subsidios, repartir plata, sustituir el mercado, comprarle al campesino, etcétera, no siempre cruza el umbral de impacto. Es decir, la mejor medida del umbral de impacto es qué pasa cuando la política se retira. Entonces yo le doy subsidios a los productores y no sé qué, como mi recurso es limitado, le puedo dar subsidio a unos pocos productores, pero cuando yo le quito el subsidio a los productores, ¿qué pasa? Que ellos vuelven a su estado anterior. Es decir, ni capitalizaron, ni se volvieron más productivos, ni se integraron a la economía, etc. Eso significa no cruzar el umbral de impacto. Entonces yo no debería hacer nunca políticas que no crucen el umbral de impacto. Y toda esta lógica está basada en eso. Hemos desperdiciado cantidades exorbitantes de recursos aplicados en políticas públicas que nunca cruzan el umbral de impacto. Entonces, esta lógica es una lógica poderosísima para la aplicación de políticas públicas y es la que me permite a mí estructurar
Y sobre esto entonces vamos a tener muchas teorías, muchos referentes, muchas prácticas realizadas en muchos lados donde podemos nosotros conseguir información para poder mejorar nuestros procesos de evaluación de impacto. Les decía que en estas anteriores están los conceptos, o sea, habíamos visto los de impacto, resultado, producto, insumos, y ahí están los de planeación, estratégica tal, y los de evaluación y el concepto del impacto. Ahí lo dejo y luego está entonces nuestro modelito que ustedes van a tener para verlo. Luego viene la implementación y está el modelo de intervención. Y ese modelo de intervención, entonces ya podemos ver que va tomando piezas de todo lo que hemos visto con el enfoque territorial. Entonces, el modelo de intervención que uno ve desde el enfoque territorial arranca primero con eso el enfoque territorial. O sea, política pública para el desarrollo rural, le ponemos el enfoque territorial como primer elemento. Segundo, enfoque de productividad, que es lo que estuvimos discutiendo cuando hablábamos de la economía en el territorio y los sistemas territoriales de producción basados en la productividad como elemento fundamental para el desarrollo de la economía. El enfoque multiactor, que lo vimos en la sesión anterior, de la importancia de considerar los actores y sus espacios de poder y de injerencia. El enfoque del multiplicador de la inversión, que ahora lo vamos a ver. Ahora quiero que veamos ese multiplicador de inversiones, si no lo habíamos visto antes. La consideración de los sistemas territoriales de producción para hacer intervenciones con esta conceptualización, que también lo vimos, lo desarrollamos allá en el capítulo de economía. El enfoque de la multifuncionalidad, es decir, que nuestro objetivo de política pública es generar las mayores externalidades positivas sociales. Y finalmente el enfoque de economía verde, que es en este momento el que domina las estrategias de desarrollo territorial. Miremos del multiplicador de la inversión pública, que es muy importante. Les decía yo que el tema de los resultados y las transformaciones se hacen a través de otros. El Estado no está solo y el recurso que tiene el Estado es un recurso muy limitado. La gran economía que mueve nuestra sociedad está en el mercado, en los sistemas financieros, en los sistemas de inversión, de capitalización, de producción, de venta, etc. Ahí es donde se mueve realmente nuestra economía. Con la política pública yo tengo que acercarme al mercado y buscar que las inversiones privadas vayan en sintonía con lo que nosotros estamos buscando en política pública. Ese es el primer aliado y allí es donde está la mayor cantidad de recursos. Yo necesito que se mueva y en eso ustedes oyen mucho el discurso de que uno de los grandes objetivos es la inversión, la inversión, la inversión. No cualquier inversión, sino una inversión que yo pueda incidir para que vaya para un lado que según mi planeación estratégica o táctica me dicen que debería de ir. Pero luego yo tengo la sociedad civil. Y vimos en la sesión pasada, hablamos de la innovación social. Es gigantesca y yo tengo que unirme con ellos en esfuerzos conjuntos, en colaboración, para poder realmente lograr un trabajo conjunto y que toda esa energía y toda esa inversión que ellos hacen vaya en sintonía con lo que yo quiero. La intersectorialidad. Yo cuando estoy en desarrollo rural, muy ligado a los temas de agricultura, yo sé que no somos los que más dinero tenemos. Las inversiones en las ciudades, las inversiones en infraestructura vial, las inversiones en energía, etcétera, son inversiones gigantescas. Y yo tengo que lograr trabajar con ellos, trabajar con medio ambiente, trabajar con vías, trabajar con educación, trabajar con salud. La intersectorialidad es uno de los temas fundamentales del trabajo en desarrollo rural. ¿Por qué? Porque el desarrollo rural no depende solo de agricultura, el desarrollo rural depende de todo ese conjunto de elementos que convergen en el territorio y tengo que trabajar con ellos, acercarme a ellos. Y finalmente, tengo
las inversiones territoriales, o lo que hacen los territorios, lo que hacen las municipalidades, las provincias, las autonomías, los departamentos, etcétera. Porque ellos cuatro tienen realmente todo el recurso. Yo, para desarrollo rural y agricultura, tengo apenas una porción. Y poder trabajar con ellos, poderme integrar y poder compartir y sumar la inversión total en el desarrollo rural, el desarrollo del sector, debe ser la suma de las inversiones de todos ellos. No solamente mi presupuesto de desarrollo rural. Con mi presupuesto de desarrollo rural, yo tengo que negociar con todos ellos para que haya una gran inversión en el desarrollo rural. Eso es lo que se denomina el multiplicador de la inversión pública. Es decir, que si a mí me asignan presupuestalmente, me asignan 100 pesos, yo pueda convertirlo en 1000 pesos, logrando alianzas con ellos. Ese es el multiplicador de la inversión, que es parte fundamental de mi modelo de intervención, de mis políticas y programas. Eso me amplía muchísimo y ese es el caso específicamente del desarrollo rural, que no es solo agrícola, que le permite a uno avanzar en ese proceso. Finalmente, la última etapa del ciclo de política pública es la evaluación. Y yo tengo evaluación de gestión, como habíamos mencionado, evaluación de resultados, evaluación de impacto, y hay una fase de rendición de cuentas y control social que es fundamental, que es el cierre de la política. Hay otros tipos de evaluaciones, evaluación sobre la marcha, evaluación de medio término, hay evaluación, pero en esencia, este modelo de evaluación es fundamental. Y la rendición de cuentas, que es realmente responder ante la sociedad por lo que hicimos y por lo que logramos, es lo que fortalece los procesos de política pública. Entonces, aquí hemos visto un repaso muy general sobre el ciclo de la política pública que nos permite ver las lógicas que hay detrás de ello. Detrás de estas lógicas hay muchos reglamentos, hay muchos lineamientos, hay normas, hay leyes, hay instituciones que nos ayudan y nos favorecen para la implementación. Pero entender esta lógica general es fundamental. Dejamos aquí, muchas gracias y ya conversaremos sobre este tema. Chao.